presentación de hoy vamos a presentar la tecnología de medición 3D que funciona por triangulación láser. Vamos a empezar hablando un poco de la versatilidad de nuestro sistema. Este sistema de 3D es un sistema versátil que es capaz de adaptarse a cualquier tipo de sector. Tenemos soluciones de 3D encaradas en sectores de automoción, como por ejemplo cordones de soldadura o medición de cordones de silicona o dosificados de mástico. También tenemos soluciones en el sector de la alimentación para ver defectos que puedan haber en productos de alimentación. También tenemos aplicaciones resueltas en el sector de la electrónica, como por ejemplo para comprobar lo que serían, por ejemplo, controles de alturas de pines o posiciones o componentes que puedan haber en una placa PCB, o también en el mundo de electrodomésticos, como por ejemplo aplicaciones del dosificado de FOAM. Bien, la primera pregunta que nos puede venir a la cabeza es ¿por qué Keyence? ¿Por qué nuestro sistema es el óptimo para resolver estas aplicaciones que planteó Alberto Gaitán? Pues bien, ¿os habéis encontrado alguna vez con problemas en la línea de producción a la hora de hacer mediciones sin contacto, pues con distintos colores del producto y que tengáis que estar ajustando continuamente el sistema que tengáis para medir? ¿O os habéis encontrado con problemas de brillos, que sea una superficie metálica y os refleje la propia iluminación? ¿O problemas de ciclo, que no lleguéis a la velocidad de producción con el sistema de control que queréis? Pues bien, ¿por qué nuestro sistema es el óptimo para resolver estos aspectos? Porque Keyence ofrece tecnología punta. De hecho, es top 10 a nivel mundial en empresas de innovación. Nos ofrece las mejores tecnologías para todas estas inspecciones. Por ejemplo, el tema de los colores lo suple con la tecnología de láser azul, que fuimos pioneros en lanzarla al mercado. El tema de los brillos la suple haciendo una doble polarización del láser emitido para eliminar pues, estos reflejos producidos. El tema de la velocidad de ciclo la ha resuelto haciendo un microcontrolador que está incorporado en el dispositivo, diseñado específicamente para tratar imagen y diseñado específicamente para nuestro sistema. De este modo llegamos a adquirir incluso 64.000 perfiles por segundo. Es el más rápido del mercado, ¿no? Es el más rápido del mercado. Entonces, ¿qué ventajas ofrece estos sistemas de medición 3D respecto a los sistemas convencionales que estamos acostumbrados a ver? Muchos de vosotros seguro que ya tendréis implementado algún sistema de visión artificial en vuestras líneas de producción porque ya hace muchos años que funcionan. Los sistemas de medición 3D nos ofrecen esta tercera dimensión, como dice su nombre, que nos aporta información sobre la imagen obtenida. Aparte de construir la superficie del objeto, podremos saber qué alturas tienen sus elementos. Además, ¿qué comodidades nos ofrece este equipo? Pues, basándonos en los dos primeros puntos de la presentación, veremos que es un equipo calibrado y que es un equipo compacto. La iluminación y el sensor de recepción ya están incorporados en el equipo y además a una posición conocida, a una distancia y ángulo conocido. De este modo, tenemos la imagen ya calibrada, sin tener que escalar la imagen como teníamos que hacer con los sistemas de visión artificial. Además, nos gustaría destacar que este sistema no le afecta a la luz externa. Ahora mismo estamos en una sala con una ventana abierta a la luz del día y tenemos iluminación en la sala y no hemos puesto ningún tipo de cobertura encima del sensor del cabezal 3D y veremos que no le afecta ninguna de estas iluminaciones. Si te parece, presentamos la novedad. Sí, ahora también hemos traído una novedad para este webinar, no solo el tema del 3D, sino que también hemos incorporado un cabezal de luminancia. Estéticamente es exactamente igual que el anterior, pero este equipo lo que hace es, aparte de trabajar con lo que serían las escalas de altura, trabaja también con escala de grises. Uniendo ambas herramientas nos permite tener mucha más versatilidad a la hora de inspeccionar, depende de qué cosas. Ahora hemos preparado una serie de demostraciones que os enseñaremos a continuación y así podréis ver un poco pues, esto del tema de la luminancia y cómo funciona el tema del 3D. Os enseñamos un poco lo que vamos a hacer. Fijaros, así podéis ver de antemano, no sé si lo veis bien por ahí. Hemos hecho una pequeña simulación donde hemos enganchado un par de tornillos, ¿vale? Uno tiene tuerca, el otro, arandela y el otro no. Lo que hemos enganchado es una brida translúcida y otra blanca sobre un fondo negro. Esta es la peor condición, una de las peores condiciones para los sistemas de medición láser 3D, que solventaremos o que intentaremos captar de forma óptima con la tecnología de láser azul. Primero os vamos a enseñar cómo funciona nuestro sistema de 3D. Fijaros que lo que tenemos es un equipo, un cabezal láser, que lo que hace es emitir un haz de luz, rebotar con la pieza y por un principio de triangulación lo que generamos es un perfil de la pieza. Ahora lo que estamos viendo es el perfil de la parte superior del tornillo. Si yo pongo mi dedo, vais a ver mi dedo en continuo.
¿Cómo generamos nosotros una imagen en 3D? Uniendo perfiles en el tiempo y generando una imagen compacta de ese 3D. De este modo desplazaríamos la línea así y juntaríamos todos estos perfiles que vemos aparecer por pantalla, generando la siguiente imagen. Vamos al modo de programación. Llevo la guía lineal al punto de origen para simular pues una línea de producción normal. El avance de la pieza. Y vamos a hacerlo moverse por delante del cabezal. Aquí tenemos la pieza. Aquí tenemos la pieza y ahora lo que tenemos es la imagen en escala de colores, donde la parte más rojiza es la parte más cercana al sensor y la parte azul es la parte más alejada, es la referencia, el plano cero, lo que sería la parte negra, por así decirlo, de la pieza. Si os fijáis, podemos distinguir muy bien que una lleva arandela y la otra no la lleva. ¿Por qué? Porque al final tenemos una triangulación láser y comprobamos por altura si está o no está esa pieza. ¿Vale? La imagen se ve muy nítida y podemos verificar que hay o no hay arandela. Y además, por altura, podemos verificar que ambas partes de lo que sería la brida están a la misma altura, por eso tienen la misma tonalidad de color. Pero, gracias a la resolución del equipo, podemos incluso llegar a ver el relieve de una de las bridas, que una la hemos puesto del revés y la otra la hemos puesto de cara, ¿vale? También lo que nos aporta el cabezal de luminancia es el tema de la escala de grises. Fijaros que la parte translúcida se mimetiza con el fondo, mientras que la parte blanca genera un contraste con respecto a la parte negra y se puede resaltar. Así podríamos diferenciar por altura, no lo podríamos hacer porque tiene la misma altura, pero sí por contraste. Bien, visto cómo funciona el sistema, si te parece, pasamos al sector de la alimentación a hacer una muestra. Muy bien. ¿Les presentas el producto? Sí, por favor. Venga. Vamos allá. Básicamente, lo que hemos hecho es simular defectos en galletas. Fijaros, esto era una galleta buena, esto es una galleta con falta de material y esto es una galleta con defecto de serigrafía en late. Vamos a simular un proceso productivo en el cual pasa por la zona de barrido del láser y vamos a observar en escala de colores el 3D de lo que sería la galleta, viendo perfectamente la serigrafía de la pieza en escala de colores. Ahora sí, procedemos a... Sí, si os parece, os muestro un poco cuáles son las herramientas de inspección que estamos haciendo en esta galleta. Las inspecciones que se nos han ocurrido es detectar dónde empieza el chocolate para poder ubicar la pieza, detectar si la galleta está rota, como nos ha enseñado Alberto, detectar que la serigrafía estampada es la T y ver si hay algún fallo en esta serigrafía. Empezando por el posicionamiento, nos podemos encontrar en las líneas de producción que mecánicamente sea difícil asegurar que la pieza siempre venga en la misma posición. De este modo, las herramientas de medida que hagamos se nos quedarían desubicadas. Como este sistema de medición 3D se nos suma a las herramientas de visión artificial, con un sencillo ajuste de posicionamiento podremos hacer que la pieza siga su desplazamiento y pase a controlar pues, la zona correcta. Aparte de esto, podemos ver también que por alturas podemos controlar el grosor del chocolate. De este modo, la herramienta de presencia de chocolate nos estará dando una diferencia en la altura entre el chocolate y el fondo que ve, que en este caso es la galleta, de 6,2 milímetros. Mientras que la galleta buena, que no le faltaba ningún trozo de chocolate, veremos que tiene una altura menor entre el punto máximo y el punto mínimo, de 3,8 milímetros. Estos 2 milímetros de diferencia son el espesor de la tableta de chocolate. ¿Esto lo podríamos hacer por visión artificial? En este caso sí que se podría hacer porque la galleta tiene contraste con el color del chocolate, pero si fueran del mismo color tendríamos problemas de iluminación. De hecho, en el caso de la serigrafía sería complicado ya que el chocolate es opaco y oscuro. Pero veremos que con el sistema de medición 3D vamos a detectar fácilmente que hay aquí una parte de la letra que le falta. De este modo, el sistema de visión artificial junto con la captura de la imagen 3D nos va a mostrar que tiene un error en esa zona que nos marca aquí el contraste. El hecho de trabajar por triangulación lo que nos aporta es no necesitar contraste en la pieza para poder diferenciar diferentes serigrafías, ¿vale? Y el tema de la luminancia nos pasará exactamente lo mismo, ¿vale? ¿Cambiamos de sector? Pasamos a un sector combinado. Esta prueba será válida para el sector de la automoción y de los electrodomésticos. Sí.
Bueno, esta es la típica aplicación que solemos solucionar con este tipo de equipos. Al final es cordones de silicona aplicados sobre, bueno, cualquier tipo de superficie. En este caso lo hemos intentado complicar más, poniendo blanco sobre blanco, eliminando todo, cualquier tipo de contraste para que veáis que, pues eso, no le afecta. Ponemos la pieza y volvemos a simular el proceso de producción. Vemos en la imagen cómo se nos construye el perfil sin ningún tipo de problema. De hecho, si lo estuviéramos viendo en blanco y negro, veríamos que no existe contraste entre el fondo y la pieza, pero al verlo con escala de colores, vemos perfectamente remarcado todo su perfil. ¿Qué hemos hecho aquí? En esta herramienta lo que hemos hecho es medir la altura del cordón de soldadura en todos estos segmentos que vemos por pantalla. De este modo sabremos si hay alguna discontinuidad, porque en el momento en que el cordón se corte o sea demasiado bajo, yo estoy midiendo todas las alturas y hemos definido como límite 1 milímetro de altura. ¿Por qué? Porque así nos podremos asegurar que cuando esta pieza haga contacto con la que tiene que ir pegada, no haya ningún sitio que no esté haciendo contacto. Por ejemplo, si yo paso esta segunda muestra que tiene un defecto de continuidad, el programa me estará diciendo aquí arriba en rojo que esta pieza es mala y me estará indicando con estos planos de sección que está cortando en medio de la pieza dónde está la zona que le falta la continuidad. Tanto funciona para esta pieza que es más lisa como para una que sea más rugosa. No tendría problemas a la hora de detectarlo. Genial. Estupendo. Si te parece, pasamos a presentar la novedad. Bueno, también hemos querido simular un poco para que veáis qué es esto de la luminancia. Hemos querido simular o hacer una pequeña presentación con una pieza que tiene contraste. Al final lo que tenemos es un pequeño rotulador con la parte negra sobre blanco, ¿vale? Y además tenemos un código de barras que vamos a también a identificar con un sistema de estas características. Haremos exactamente lo mismo que en todos, un barrido de la zona, acumulando perfiles para generar una imagen en 3D y obtenemos esta imagen en 3D de la pieza, resaltando todo lo que sería, gracias al cabezal de luminancia, todo lo que sería el contraste. Con escala de colores vemos la altura de la pieza y con herramientas de medición podemos determinar el diámetro, la diferencia de altura del círculo o del radio de la pieza, ¿vale? Y con el cabezal de luminancia tenemos una herramienta hecha de lectura de código de barras. Identificamos un código de barras escrito en una pieza donde hay contraste. De hecho, además, como los combina con la facilidad del sistema de visión artificial, incluso si se moviera la pieza, lo seguiría leyendo sin ningún tipo de problema. Y sin necesidad de relieve en el grabado, podemos leer y medir a la vez. Pues bien, presentados ya estas soluciones, nos gustaría destacar qué hay que tener en cuenta a la hora de dimensionar una solución 3D, porque tenemos que tener en cuenta qué es lo que queremos medir. El primer factor que tenemos que contemplar es la resolución de que necesitamos para medir el objeto que queremos ver. Si tenemos una tolerancia de centésimas de milímetro, pues tendremos que ir a un equipo que tenga micras de resolución. Si no tenemos una tolerancia tan ajustada, podremos ir a un equipo que tenga menos resolución, que tenga 0,3 milímetros de resolución por píxel, por ejemplo, y ir a ver inspecciones de campos más grandes. Entonces tendremos que ajustarnos al campo de visión y la resolución necesaria. Además de esto, también tenemos que tener en cuenta la velocidad de desplazamiento de la pieza y el tiempo de ciclo del proceso. ¿Por qué tenemos que tener en cuenta esto? Hemos dicho que es un sistema calibrado, pero es un sistema calibrado en el eje X y en el eje Z. En el eje Y, que es el eje de avance de la pieza, tendremos que darle la información al sistema de cómo está calibrado. Puede ser de un modo muy sencillo, conectándole un encoder y con lo cual ya pasará a estar calibrado sin hacer ningún ajuste más, porque nuestro sistema tiene una entrada para el paso, el avance del encoder, o tendremos que saber la velocidad de la línea y que esta velocidad sea continua. Con una velocidad conocida y una velocidad continua, podemos poner la adquisición de cada uno de los perfiles por tiempo y tendremos también una imagen bien dimensionada en el eje Y. Además de esto, también hace falta saber que como es un sistema que funciona por triangulación, puede ser que aparezcan zonas de sombra, como vemos en las dos imágenes de arriba de la presentación. Y al final, en este sistema estoy lanzando un láser desde este punto del sensor y desde el otro lado, en diagonal, estoy recibiendo donde este impacta. Si yo tuviera una pared en medio, esto me generaría una zona de sombra. ¿Cómo puedo solucionar esto?
Pues bien, orientando la pieza de una forma que esta sombra no me moleste en la medición que quiero hacer, o acoplando dos cabezales que uno coja la información desde un sentido y el otro desde la otra. Como vemos en la imagen de la presentación, podemos ponerlos contiguos en orientaciones distintas y no generaríamos estas sombras. Estos equipos llevan un control, que es el que recibe todos los perfiles, y que además se le puede colocar hasta 4 cabezales, ganando profundidad de campo y además, eso, consiguiendo poner hasta doble cabezal. Por último, nos gustaría destacar que es necesario tener alguna referencia de cuál es el plano de medición. Y esto puede ser que la pieza venga mecánicamente ya recta y nosotros podamos medir directamente, pero si no, tenemos herramientas de visión artificial que de una forma muy intuitiva se pueden adaptar en la pieza. En la presentación veréis una chapa, en este caso de un asiento de un coche, que tiene una pequeña soldadura. Esta pequeña soldadura venía puesta delante del sensor 3D inclinada. Si mecánicamente no se puede poner la pieza plana delante del sensor, nosotros tenemos herramientas que nos permiten ajustarnos y hacer un plano cero. De este modo, vemos en la izquierda la imagen original con una escala de colores que se degrada y a la derecha una imagen que nuestro sistema ha ajustado el plano cero de medición. Bueno, para ir concluyendo esta pequeña presentación de 3D, este webinar, me gustaría repasar 4 conceptos en cuanto, por ejemplo, a tecnología punta. Quería remarcaros el tema del láser azul para podernos reflejar sobre cualquier tipo de superficie en cuanto a colores. El tema de la doble polarización para superficies metálicas, para evitar todo tema de problemas con la superficie metálica. Y el procesador para poder aumentar nuestros tiempos de ciclo, poder disminuir nuestros tiempos de ciclo y aumentar nuestro tiempo, nuestra velocidad de inspección. En cuanto a innovación, nos hemos presentado un cabezal de luminancia, un cabezal que es capaz de trabajar con escala de grises, como si fuese una cámara lineal. Y bueno, deciros que tenemos experiencia ya con estos equipos en muchas aplicaciones, en muchos sectores, en multisectores, ¿vale? Y que cualquier duda que tengáis, cualquier consulta, de manera consultiva os podemos ayudar a dimensionar el proyecto de la forma más sencilla posible. Para todo aquel que no nos conozca, nosotros somos beatmakers y somos distribuidores desde hace más de 32 años de Keyence, que es marca japonesa de automatización industrial. No solo tenemos equipos de 3D, como os hemos enseñado, también tenemos equipos de medida, equipos de visión artificial, equipos de detección, fotocélulas de tipo reflexivas, etcétera, eliminadores de estática, equipos de trazabilidad y un equipo de metrología que es capaz de medir piezas con precisión de micras. Así que, bueno, además tenemos delegaciones repartidas por toda la península ibérica y podemos trabajar con vosotros o podemos ser muy reactivos a la hora de que cualquier consulta que tengáis, podemos estar en poco tiempo en vuestras empresas para ayudaros a solucionar cualquier consulta.